abordar Se muchas de las escucha bien. cuestiones que aparecen en la vuelta a la presencialidad a partir de muchas pérdidas que hemos tenido, que han tenido los niños y niñas, los adolescentes. Bueno, cómo abordar post pandemia, si se puede decir, estas problemáticas y cómo, bueno, escucharnos y generar espacios de reflexión. En ese sentido, hoy tenemos la alegría de compartir con ustedes este conversatorio que se llama Pedagogía del Cuidado, el lugar de la afectividad en los vínculos pedagógicos, a los que convocamos a la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, a quien agradecemos, a Celeste Adamoli, la directora, que ahora en breve ya le voy a pasar la palabra, y quienes hoy van a estar conversando con nosotros acerca de la problemática, Ana Campelo, la coordinadora del área de convivencia escolar, Natalia González, la coordinadora del programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, y Marcelo Celarrayán, coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bueno, ahora le paso la palabra a nuestro subsecretario Alejandro Garay. Bueno, ¿cómo andan? Un saludo a todos, a todas. Patricia, al equipo nacional, a Celeste, a Natalia, Marcelo, Ana, gracias por estar acá. Eh, a ver, dos o tres reflexiones breves. Hoy salió inclusive estuvo el ministro en un reportaje hablando sobre el tema de la vuelta volver a la escuela y la cantidad de alumnos, de jóvenes y alumnas que no han podido regresar. Seguramente era un dato marzo-abril, estamos construyendo un nuevo dato. Para junio es importante tenerlo para poder seguir avanzando en el tema de la inclusión de estos jóvenes en la escuela. Volvemos a repetir siempre, ahí en la secundaria es donde más complejidades tenemos. Entonces, en ese sentido, convocarlos, invitarlos a trabajar fuertemente. Ya estamos bueno, mañana empezamos el sexto mes del año y quizás día que pasa se complejiza más el tema de la vuelta de estos jóvenes, así que tenemos que hacer una tarea muy importante en lo que resta del año para tratar de que puedan volver la mayor cantidad de alumnos y alumnas a la escuela. Venimos trabajando articuladamente el Estado Nacional con las 24 jurisdicciones, pero bueno, tenemos ese problema, esa esa vulneración de derechos y la verdad es una mochila que me parece que nos toca a todos, ¿no? A la Argentina como nación también. Bueno, y quizás tenemos que tratar de trabajar codo a codo para lograr y mejorar esto. En principio eso. Y después, bueno, dentro de lo que es la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, está el área de la dirección, como decía Patricia, de Derechos Humanos, Género y ESI, el programa de convivencia, el programa de prevención y cuidados en educación y el programa de educación sexual integral. Tres compañeros, bueno, Celeste de muchos años en educación y memoria y ahora como directora, y después tres compañeros y compañeras de mucha trayectoria y mucha experiencia. Experiencia, a ver, y me parece que ahí la vuelta a la presencialidad trajo un montón de problemáticas, ¿no? En el tema de convivencia, en el tema del tema de adicciones, en el tema de situaciones de violencia en las casas, bueno, un montón de situaciones que se están expresando en las escuelas. Quizás al principio, en las primeras semanas venía todo bien y después se empezaron a ver situaciones muy, muy complejas. Por eso también ahí salió un documento muy importante que era pensar vínculos en la pandemia y cómo eso puede repercutiendo a posteriori en esta situación.
constantemente hablamos con las jurisdicciones y nos cuentan situaciones complejas. Eh, pero bueno, toda esta dirección tiene que ver también con seguir profundizando y democratizando la escuela, ¿no? Educación sexual integral, convivencia, prevención, vuelve a la escuela. Bueno, son todos programas que tienen que ver con seguir profundizando a una escuela que amplíe derechos, y que democratice la educación. Así que nada, dejarlos con ellos, tratar de trabajar en conjunto con con estas problemáticas, con esta. Bueno, ESI tiene, el año pasado fueron 15 años, ¿no? De la educación sexual integral. La verdad que es un hito muy importante. El equipo viene trabajando fuertemente. Hemos hecho un montón de avances en estos meses. Seguramente después Celeste lo puede dar en cuenta. Estamos llegando con material, aprobación en el Consejo Federal de Educación de la Resolución 419. Así que venimos con bastante avance, retomamos el tema del Observatorio Federal de Educación Sexual Integral. Bueno, ahí nosotros tenemos un desafío también muy grande, muy importante. Marcelo viene haciendo una tarea genial. Ahí venimos de un encuentro muy importante en el Chaco con casi más de 3.600 participantes. Así que nada, seguir trabajando en esto, en democratizar la escuela, en lograr que vuelvan todos los chicos y las chicas, en que los estados nacionales, el Estado Nacional y los estados provinciales estén presentes para lograr esto. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo con los compañeros y las compañeras. Bueno, Celeste, te pedimos unas palabras. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Alejandro, subsecretario, que nos viene apoyando en todas las políticas de la dirección y de las distintas direcciones que integran esta Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Muchas gracias a Patricia por convocarnos, en mí a la dirección, pero también a las compañeras y el compañero coordinador de las áreas de la Dirección de Educación, Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, este nombre grande y endilocuente que tiene esta dirección, sobre las que quisiera trazar algunas coordenadas básicas para darle la palabra a mis colegas y compañeros, y sobre todo para que esto tenga alguna utilidad para ustedes que están en los territorios. Agradecerles también por la presencia, son 495 en este momento. Estas creo que son de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, la posibilidad de estar comunicadas, comunicados, comunicades así federalmente en un auditorio sobre esta conversación para poder pensar juntos y juntas algunas nuevas preguntas y tal vez algunas respuestas que difícilmente encuentren una salida individual, sino que me parece que va más bien por lo colectivo. En ese sentido, decirles, ya lo comentaba Alejandro, que esta Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI es una dirección que se crea en el Ministerio de Educación en el diciembre de 2019 con el cambio de gestión y que tiene por objetivo trabajar en esta triple perspectiva, que es una educación en derechos humanos con perspectiva de género y fortalecimiento de la ESI. En el devenir de esta dirección surge la pandemia que nos agarra como a todos, a todes, también en un proceso bastante complejo, individual y colectivo para seguir transitando nuestra vida cotidiana y nuestra vida en común. Y básicamente lo que se plantea es cómo construir una agenda de derechos y de construcción de ciudadanía en las escuelas que pueda promover esa triple perspectiva. En esa organización, los programas que integran la dirección son los tres que aquí me acompañan: el de convivencia escolar, el de educación sexual integral, prevención y cuidados en el ámbito educativo, educación y memoria y educación ambiental. Es decir, 5 programas muy diferentes entre sí, pero que a su vez tienen algunos puntos en común que sobre todo tienen que ver con cómo pensamos una agenda de derechos. Y en ese sentido, me interesa mencionar especialmente el programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, que es un programa que recupera una experiencia anterior de un programa de prevención de consumos problemáticos de sustancias en el ministerio, pero que pone en el centro de la escena la pedagogía del cuidado. No me voy a extender tanto sobre esto porque Natalia lo va a tomar después, pero sobre todo nos devolvió la pregunta o la intención de pensar que el cuidado
es parte necesariamente de una agenda de ciudadanía hoy. Es decir, que el mundo contemporáneo necesita pensar el cuidado en clave de derecho y en clave de pedagogía para nuestros jóvenes que habitan hoy las escuelas y aquellos que queremos que también las habiten, ¿no? Hay algo del orden del cuidado propio de los otros que es constitutivo. Algo de lo que también sabe mucho la ESI, aquí está Marcelo, decía Alejandro, hace más de 15 años, casi 16, que la ESI viene trabajando también en diálogo con una pedagogía del cuidado, en diálogo con otras pedagogías, con una pedagogía crítica, con una pedagogía feminista, pero sobre todo también con un eje vertebrador que tiene que ver con el cuidado propio y de lesotres, ¿no? Me parece que eso también es fundamental. No me quiero explayar porque aquí los protagonistas son las coordinadoras y el coordinador de ESI, pero simplemente comentar algo que me parece como importante también para seguir trabajando juntos y pensando también, que venimos conversando con Pato desde que asumió la coordinación, que de alguna manera es, bueno, en qué esta dirección que piensa núcleos de ciudadanías ayudaría o acompañaría a pensar el trabajo que están haciendo desde Volver a la Escuela, ¿no? Y ahí fundamentalmente como subrayar las dos cuestiones que me parece que también van a abordar luego los compañeros, que tienen que ver por un lado con efectivamente cómo acompañar algunas cuestiones que tienen que ver con el orden de algunas situaciones problemáticas o complejas, o repensar también la convivencia y la vida en común, que es algo que trabajamos también más desde el área de Ana Campelo, cuando pensamos la convivencia y en diálogo con los equipos de orientación escolar, y poder acompañar esas situaciones por un lado. Y por el otro, algo que tiene que ver con el orden de lo que nosotras llamamos en su momento como la atracción, no atracción, pero podría ser atracción, sino tracción, sin la A, de estos temas que entendemos son convocantes para nuestros jóvenes, que tienen que ver con la educación sexual integral, con la educación ambiental, con la educación y la memoria, y también el cuidado, porque me parece que los jóvenes también han aprendido sobre el cuidado y también tienen algo para pensar ahí, y también sobre la convivencia, cómo trabajo y cómo discuto en el aula o me pienso incorporado a un aula determinada. Esto es básicamente lo que quería decirles. Va después también Natalia y Ana, creo, comentarles algo del documento que anticipaba también Alejandro de Vínculos en Pandemia, este material que creímos necesario para ponerle palabra a esto que nos está pasando, a lo que nos está pasando como sociedad, pero sobre todo a lo que le pasó a la escuela luego de la pandemia, cómo alojamos el malestar, cómo pensamos la revinculación, cómo ubicamos también estos dolores de los que hablaba Pato al principio. Y me parece que queda para seguir conversando efectivamente cómo una agenda de ciudadanía propia de la escuela dialoga para invitar también a los jóvenes a que vuelvan a la escuela, que permanezcan y egresen también de la escuela. Así que bueno, muchas gracias, que sea una hermosa jornada y que sigamos pensando juntos juntas y juntos y armando diálogos. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, Celeste y Alejandro. Bueno. Bueno, mientras nos acomodamos, agradeciendo de nuevo el trabajo que de alguna manera hoy se pone también, se hace efectivo, ¿no? Esta articulación, este trabajo con los compañeros y compañeras de las diferentes áreas del ministerio, que ustedes saben que a veces es difícil trabajar juntos y juntas, pero es lo que tenemos que hacer, porque la política es una, los chicos y las chicas son los mismos en las escuelas, los que vamos y los que van, sobre todo ustedes, a buscar, a llevar a las escuelas, a acompañar, sostener trayectorias. Bueno, arrancamos. Le paso la palabra a Natalia. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar presentes, esperamos también tener un espacio de intercambio sobre el final de estas presentaciones, en las que en principio vamos a compartir con ustedes algunas herramientas, algunas reflexiones que venimos trabajando, en este caso desde el programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, ya Nena, ¿qué pasó algunas con cuestiones Netflix? muy Hace un mes importantes que no me pagan. El corto que falta de situaban pago, Alejandro ponele. y Celeste.
La presentación igualmente va más que nada como acompañamiento de algunas de las ideas que queremos compartir con ustedes. Al momento de, bueno, nos convocaron, entre otras cuestiones, por este material de pensar los vínculos en tiempos de pandemia, que va a profundizar mucho más Ana Campelo, que nos motorizó también un trabajo... ¿Tiene apagada la cámara? bien. ¿Apagado? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Un power. Bueno, están terminando de ultimar los detalles técnicos en relación a la presentación. Pensábamos entonces cómo compartir con ustedes o quienes integran el programa Volver a la Escuela, quienes están presentes en las jurisdicciones, en los territorios, en las comunidades, en las escuelas, con los estudiantes, que en definitiva es a quienes esperamos que puedan llegar algunas de las cuestiones. Al momento de pensar este material y también en el momento de compartir para la organización de este encuentro, surgían las problemáticas, las dificultades, las situaciones, los padecimientos que entendemos que no es que comenzaron con la pandemia, pero sí que se profundizaron en cierta medida y que también pusieron en el centro de la escena al vínculo pedagógico, a las escuelas, a las y los docentes, y bueno, y en este caso también que suponen un desafío, entendemos, y también vamos a querer compartir luego de las presentaciones con ustedes, en el acompañamiento de estas trayectorias y en el modo posible de revincular o de vincular a las escuelas y las familias y otras instituciones de la comunidad que también son parte de este entramado. En este punto, entonces, nuestro programa, como decía Celeste, recupera una línea de trabajo sobre la prevención de los consumos problemáticos. Se le añade a esto el desafío de incorporar también las problemáticas relativas al suicidio y cómo trabajar con estos padecimientos desde las escuelas, cómo trabajar la lógica de consumo desde lo específicamente pedagógico, porque son temáticas que históricamente se han abordado desde el discurso biomédico o desde el discurso jurídico y que se han fundamentado, se han sostenido en enfoques preventivistas que llegan a la escuela de la mano de la idea de que necesitamos especialistas o que necesitamos de otros sectores del Estado para poder dar respuesta. En cierta medida podemos pensar que hay algunos saberes específicos o que hay sectores como el sector de la salud o como los centros de salud que están en las comunidades o como los hospitales o como el sistema de protección de derechos en un sentido amplio con el que es necesario vincularnos cuando aparecen o se manifiestan en las escuelas, entre nuestros estudiantes, algunos de estos padecimientos que en el caso del programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo tiene estos recortes problemáticos en torno de la cuestión vinculada a los consumos en general y a los consumos de sustancias en particular, o a las problemáticas relativas al suicidio, pero que sabemos que forman parte de un entramado de situaciones que pueden estar vinculadas con algunas vulneraciones de derechos o con modos de padecimiento que se presentan y no de esa manera tan ordenada o tan fácilmente diferenciable, o que incluso no es el rol de la escuela, ni en este caso de quienes acompañamos las trayectorias, poder hacer un diagnóstico, digamos, no es esa nuestra función. En algunas situaciones se nos plantea sí una demanda en relación a esto y desde nuestro programa vemos que estas cuestiones tienen que ver con las respuestas tradicionales o clásicas de esta mirada preventivista, esta mirada que suponía que la manera de resolver estas dificultades tenía que ver con brindar información solamente o con convocar a un especialista que dé una charla en un momento y que eso difícilmente luego se vinculaba con la tarea cotidiana de las escuelas. En este sentido, entonces, nuestro programa retoma o propone o se ubica en estos debates que mencionaba Celeste en relación a las políticas del cuidado y particularmente en la pedagogía del cuidado, porque entendemos que esto es lo que hace a la escuela. En ese punto
también sabemos que para pensar los cuidados necesitamos otras instituciones y que la escuela forma parte del sistema de protección integral de derechos. Con lo cual, quienes trabajan en los territorios seguramente tengan vínculos informales con otras instituciones que también trabajan, como decía Alejandro al comienzo, con los mismos y las mismas estudiantes, y que también suponen espacios de participación o de acompañamiento o de cuidados o de protección de los derechos. Estoy tratando de pasar la diapositiva y no sucede. Ay, me parece que se pasaron algunos. Ahí. Estas cuestiones que tal vez disocian la idea de educación y cuidado como si fueran algo separado, ¿no? Por un lado, aparecería la enseñanza de los contenidos curriculares, y por otro, de acuerdo con estas miradas tradicionales, que nos atraviesan también en nuestras prácticas, aparecerían espacios específicos para trabajar, por ejemplo, prevención de los consumos problemáticos, o para trabajar, por ejemplo, algunos padecimientos, como si tuviera que haber un espacio separado, diferente del momento de la clase para trabajar con estas cuestiones. Tal vez para quienes están en entre las instituciones y el territorio y, bueno, y las familias, aparezca, bueno, como el momento de escucha y una dificultad para ver cómo eso se enlaza con la vida institucional. Creemos que eso es un desafío. Si algo de esto les está ocurriendo, entendemos que tiene que ver con estas formas instaladas de pensar a la enseñanza y a los cuidados de manera separada, y como el trabajo que entonces tenemos por delante para vincular, yendo ya a un punto central, digamos, del encuentro de hoy, la afectividad, ¿no? Como algo que no está separado de los cuidados. Y en ese punto los cuidados los pensamos como una forma de interpretar algo que ya sucede en los vínculos pedagógicos, algo que ya sucede en las instituciones. No es algo nuevo que habría que traer ni que generar y entonces ahora vamos a dar talleres sobre cuidados, sino que tiene que ver con cómo leemos los gestos cotidianos, cómo leemos los vínculos que se despliegan ya de por sí en las escuelas y entre las instituciones en las que circulan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y en ese punto sería un modo de interpretar, de leer, de poner en valor aquello que ya venimos haciendo y ver de qué manera también esto se puede institucionalizar. Para esto, desde el programa hemos elaborado, bueno, algunas guías de orientaciones, en particular una que les voy a compartir y que ustedes van a tener a disposición, y también algunas propuestas de enseñanza en alguno de estos dos recortes problemáticos, en particular el que tiene que ver con los consumos, que retoman un trabajo que ya existe, que tal vez ustedes conozcan, que tiene que ver con las guías federales de orientaciones para la intervención en situaciones complejas que suceden en la vida escolar. Lo que nos parece importante, más allá de conocer estas guías que pueden ser que nos pueden ayudar a trabajar la especificidad de algunas problemáticas, es la posibilidad de generar marcos comunes de trabajo y encuadres institucionales, es decir, poder conversar entre quienes tenemos roles pedagógicos o de autoridad en las instituciones educativas y con los equipos técnicos jurisdiccionales y con los equipos de orientación, también ir pensando ya estas intervenciones de manera que no sean, digamos, que no sean disruptivas o que no empecemos a ponernos de acuerdo en el momento en que las situaciones irrumpen en la escuela, como pensamos desde las puertas de entrada de la ESI, sino que podamos justamente, y también siguiendo esta tradición que nos parece muy importante, generar ese trabajo colectivo y ese trabajo institucional en el cual nos vamos a apoyar, ¿sí? Existen ya situaciones que las comunidades educativas hemos atravesado en relación a estos padecimientos. Tal vez la pandemia nos pone nuevos desafíos, el modo de acompañar de manera singularizada estos padecimientos, digamos, no va a aparecer en ninguna receta, no va a haber protocolos en este punto, pero sí podemos avanzar
en esta mirada de la complejidad, en esta escucha, en este trabajo que seguramente quienes están presentes en los territorios vienen haciendo, de tener la mirada y la escucha atentas, disponibles, y alojar allí los padecimientos, los sufrimientos, las vulneraciones de derecho y también los deseos, los proyectos, las expectativas de poder ser parte de esta vida en común, como decía Celeste. Bueno, en este sentido pensamos que la afectividad no es algo aparte, como les decía antes, no es algo que requiere de un espacio particular para hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, sino que está presente en el desarrollo de la vida cotidiana escolar. Y como me queda muy poquito tiempo y me interesa que demos lugar, bueno, que por supuesto tengan lugar la participación de mis compañeros y de mi compañera, les comento estos materiales que creo que pueden ser de utilidad y sobre los que hemos trabajado en el programa. Uno de ellos es Toma la voz, ejes y propuestas para el abordaje de los consumos problemáticos en el ámbito educativo. Es un material que tiene propuestas de enseñanza para los diferentes niveles en base a los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones. Yo creo que es un material que nos sirve para pensar, para desandar esta decisión que aparece dada entre la enseñanza y los cuidados. Nos permite ver cómo podemos entramar allí el cuidado con las propuestas para las aulas. Es un material que también tiene propuestas por nivel educativo. También las guías de orientaciones y criterios de intervención ante situaciones de consumo de sustancias en ámbitos escolares. Pienso que esta puede ser una particular herramienta para ustedes. Es un material que se ha publicado recientemente y que hemos elaborado desde nuestro programa en conjunto con Cedronar. Los referentes y las referentes y equipos técnicos que trabajan con Cedronar han tenido mucha cercanía históricamente con las áreas educativas que trabajan estos temas, con lo cual es posible que quizás algunas o algunos de ustedes conozcan ya esta herramienta. De todos modos, se las queremos compartir y está a disposición, y si en algún momento necesitan profundizar sobre algo de esto, también nos pueden contactar, o si necesitan alguno de estos materiales, les podemos acercar. Y por otro lado, un material que es muy importante de toda la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. Ustedes allí pueden encontrar, bueno, algunas de las temáticas que fue mencionando Celeste. Hay un cuadernillo específico sobre cuidados que nos parece importante compartirles. También el material de derechos de niños, niñas y adolescentes, el de juventudes, en las relaciones que tienen que ver con nuestro programa, que tienen que ver con las representaciones sobre niños, niñas y adolescentes en relación a estos padecimientos, por ejemplo, y cómo proponemos ver estas cuestiones desde una agenda de derechos y desde el modo de construir nuevas ciudadanías. También el de juventudes, y por ahí uno que compartimos bastante con el área de convivencia escolar, además del material que no es de la colección, pero el de pensar los vínculos en tiempos de pandemia, el de autoridades que habilitan, porque algo de esta cuestión de los cuidados que venimos mencionando en el marco de los vínculos pedagógicos tienen que ver también con pensar el rol de las autoridades como aquellas que alojan, escuchan, habilitan y que reconocen al otro como un sujeto de derecho, como un ciudadano, como una ciudadana en formación. Bien, le doy la palabra entonces a Ana. Bueno, gracias Nati. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, agradezco Patricia y al programa la invitación y a ustedes esta oportunidad de diálogo. Me toca presentar, ya va a estar en pantalla, el material Pensar los vínculos en tiempos de pandemia, la escuela como lugar de cuidado, que hemos elaborado a partir de este año, pero escuchando las voces de distintos investigadores y profesionales de reconocida trayectoria de distintos campos de saber. Claramente es una problemática que tenemos que pensar de modo interdisciplinario, y las voces de docentes, y además, también de
de distintas universidades de nuestro país, ¿no? Incluso universidades del interior. Bien, las preguntas que les hicimos, y también a chicas y chicos, las preguntas que les hicimos a profesionales y a docentes fueron dos. Básicamente, ¿qué efectos de malestar o qué efectos advierten en la subjetividad y en el lazo en relación con la pandemia y las necesarias medidas sanitarias? Claro está que está muy lejos nuestro cuestionar las medidas sanitarias, pero, ¿se escucha bien? Pero sí no podemos desconocer que no son sin consecuencias, ¿no? En la subjetividad y en el lazo. A ver, perdón, ahí van las preguntas que les decía y generamos una instancia de diálogo a partir de estas preguntas y el material que ahora se los muestro, pero recoge las voces en esas jornadas. Ahí no me arreglo muy bien con los PowerPoint, ahí va. Bueno, les decía hace un rato que la pandemia como acontecimiento imprevisto reedita en algún punto el desamparo estructural que es propio de la condición humana, la verdad que sin ánimos de generalizar, porque cada quien es cada quien y cada situación es singular, pero sí se han dado una serie de padecimientos a los que aludió Natalia y Celeste y Alejandro, bueno, y Patricia, todos en su presentación, y que hoy vemos en las escuelas. Pérdida, miedo a la pérdida, incertidumbre, la sensación de falta del futuro posible, la frustración, todos hemos visto frustrarnos las expectativas. Me cuesta leer y me parece que me voy a olvidar el PowerPoint y voy a hablar directamente. Bueno, son efectos esperables, ¿no? de la pandemia y, como les decía, de las medidas sanitarias. Ahí tienen un dibujo, los dibujos los han hecho niñas y niños para nuestra publicación. Ese es de un nene, Juan, de 9 años, que dibuja cuando vuelve al aula y que, si quieren, muestra ¿no? Algunas cuestiones de los protocolos necesarios, pero bueno, y de la necesaria medida de distanciamiento social en aquella época. Aclaro algo, antes de esta publicación, habíamos publicado, cuando era inminente regreso a las aulas, otra publicación a la que titulamos que la distancia no nos impida estar cerca, que era la frase de una docente además, y que en algún punto hacía este juego de palabras entre el distanciamiento social como medida sanitaria, pero en la cercanía subjetiva, ¿no? Como trabajo pedagógico. Bien. Cuando la pregunta que hacíamos era ¿qué entendemos por alojar? Y algunas cuestiones ya me antecedió y las explicó más que bien Natalia. En principio pensamos que se enseña cuidando y se cuida enseñando, no disociamos cuidado de enseñanza, pero también es cierto, por lo menos en mi opinión, que no toda propuesta de enseñanza per se aloja. Hoy estaba en una conversación con Beatriz Greco y dábamos 2 ejemplos de algunas escuelas donde los chicos, escuela secundaria, donde los chicos regresaron a las clases por las mesas de exámenes, y qué distinto es eso de otras escuelas, por ejemplo, donde los chicos se les preguntó cómo pensaban el primer día de clases, cómo les gustaría reencontrarse y cómo les gustaría celebrar la oportunidad de retomar el lazo presencial. Bueno, son 2 propuestas, ambas son de enseñanza, y sin embargo una aloja y la otra no parece alojar tanto. Otra idea que nos aportó Paula Usne, una psicoanalista, es la necesidad de restitución de un sujeto activo, ¿no? Ella nos decía en la idea de acompañar, no solo de ser acompañado, del acto solidario de acompañar a otros, ¿no? Y que creo que ahí hay mucho del programa que se pone en juego, ¿no? En este acto de que las y los chicos, chicas asuman un papel activo, protagónico en el acto de acompañar a sus pares. Bueno, desde ya y siempre, no solo para este tema, romper con la posición y la mirada adultocéntrica, y
tres cuestiones, tres dimensiones que sobre todo aportó el programa de prevención y cuidados, que, a ver, alojar el malestar no significa necesariamente hablar de lo que nos sucede, que también, porque claramente puede haber espacios en los cuales hablar de lo que nos sucede, pero también alojar el malestar puede ser en los bordes, como dice el programa, o incluso descentrándonos de la pandemia. Creo que en este tiempo, lo digo en criollo, todos nos hemos tenido que tachar la doble, todos hemos tenido que resignar expectativas, proyectos, chicos y nosotros adultos también. Pero creo que adultos tenemos más herramientas para tramitarlo eso. A mí me parece que en particular, incluso para más aún para los adolescentes y jóvenes, bueno, esto creo que ha sido particularmente complejo. Me acuerdo de un chico que me decía, yo ahora tendría que estar explotando y estoy acá encerrado en mi casa. Bueno, entonces creo que ahí hay alojar el malestar también es proponer proyectos que convoquen, que movilicen los intereses, acompañar a chicas y chicos en esos proyectos. Ay, perdón. Decía sin ánimos de generalizar, porque cada quien es cada quien y no todos hemos atravesado esta situación del mismo modo. Y por supuesto, sin ánimos de patologizar. El padecimiento es una respuesta psíquica frente a la conmoción que la pandemia provoca, pero esto no quiere decir que se convierta en una enfermedad. Entonces, no patologizar, no generalizar, cada sujeto, cada situación es singular y muchísimo menos comprenderán entonces referirnos a pandemia de padecimientos psíquicos. Pero esto no significa desconocer los efectos de malestar de la pandemia, que claramente decíamos al principio que los hay y los estamos viendo en las escuelas. Hoy Alejandro decía, el subsecretario, decía que tal vez no se vieron al principio, ¿no? Tal vez al principio, en el regreso a la presencialidad, había una ilusión, digamos, había una alegría de ese retorno, pero creo que esto a lo largo del tiempo se comenzó a ver. Y algo que no señalamos en el texto, pero sí lo señalo ahora, la irrupción de situaciones de violencia, que en el último mes realmente han aumentado, y esto no pasa solo en nuestro país. El otro día estaba en una conferencia con una psicoanalista española y decía que en España sucede lo mismo. Incluso dos informes, el de UNICEF y el de Save the Children, perdón mi pronunciación, el de Save the Children se llama Crecer Saludablemente, bueno, y ambos refieren al aumento de situaciones de violencia. Y la verdad que podemos catalogarlo rápidamente como bullying. Siempre toda sociedad echa mano a los significantes disponibles en su época para nombrar el malestar que la aqueja, pero creo que merecería ahí una reflexión más profunda acerca de qué se trata, porque claramente el aumento de la violencia es un signo de estos malestares. Ahí me voy para el otro lado. Bueno, algunas cuestiones que analizamos en el texto. Si ven el dibujo, que es muy, muy lindo, es de un nene león de 9 años. Fíjense que está el nene en la casa, la escuela. Yo no lo llego a ver ahora porque me tapa la... pero ustedes lo deben ver. A ver, ahí me lo pongo. Y en el medio, esos puntitos verdes, imaginarán que es el coronavirus. Entonces, decíamos, una cuestión claramente a pensar es la reflexión acerca de los efectos en el lazo de un virus que es de transmisión humana y que además es de alta letalidad. Entonces, donde el otro es la fuente de contagio. Entonces, si quieren, refuerza algo que no es propio de esta situación. Ya, como decía Natalia, es un tema que arrastramos de antes, por ejemplo, con las construcciones discursivas que se autodenominan anti-bullying, pero donde el otro aparece como fuente de peligro, ¿no? Entonces, numerosos conflictos que hemos visto en las escuelas que tienen justamente esta raíz en común, entre los que se cuidan y los que no, exclusiones a los que no se vacunan. Y con esto no quiero tomar partido ni por un lado ni por el otro, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, bueno, armaron su propio pase sanitario, está bien, pero simplemente quiero decir que hay conflictos que tienen que ver con esta cuestión exclusivamente de que se trata de un virus de transmisión humana.
los casos estrechos, los contagios, las discriminaciones frente a los contagios. Alguna vez escribí un texto, creo que me equivoqué en el diagnóstico, al que llamé cuidarnos junto a los otros y no de los otros. Bueno, creo que me equivoqué porque después no, me parece que tal vez esto no fue lo que más se vio, tal vez en algún momento lo que predominó fue más una negación de esta situación, pero sí también, ¿quién no se ha encontrado alguna vez frente a un colega, a un compañero, y uno va con el puño y el otro va con un beso y no sabemos cómo saludar y no sabemos cómo decirle al otro que se suba el barbijo, o alguna situación complicada a partir de algún contagio? Creo que eso es algo que mayor o menor magnitud nos atravesó a todas y a todos. Aceptar la pérdida, lo decían también mis colegas que me precedieron. Esto fue algo en que hicieron mucho énfasis, sobre todo las y los psicoanalistas en el encuentro. La verdad que planteaban que teníamos que reconocer que algo se perdió. No se perdieron solo vidas humanas, que también, y desde ya que es muy trágico, sino que también se perdieron, como les decía hace un rato, se perdieron proyectos, resignamos expectativas, modalidades de encuentro. El lazo no se vio interrumpido, pero claramente se vio afectado. Y hemos perdido cumpleaños que no se festejaron, los rituales de cierre de una etapa. ¿Voy mal con el tiempo? Entonces, aceptar la pérdida, duelar, deja la energía disponible para investir y desear otros objetos. Y los psicoanalistas nos decían que estemos atentos al mandato de recuperar. Que el mandato de recuperar es comprensible, porque claramente hay cosas que tenemos que recuperar, y claramente lo que sin lugar a dudas, como plantea el programa, tenemos que recuperar es a las y los chicos en la escuela, pero que no se termine transformando en, usaron una palabra, mortificante. Por el contrario, cómo pensar, y les decía al principio, experiencias que sean vivificantes, ¿no? La verdad que en estos tiempos que bastante tienen de difícil. Bueno, esto fue algo que planteamos al principio. Hoy en día no tenemos medida de distanciamiento social, pero sí planteamos la necesidad de antídoto al distanciamiento social, el acercamiento subjetivo. Les contaba de la primera publicación, que tomábamos las palabras de una conferencia de un psicoanalista español que se llama Miquel Basol, que él había llamado justamente distanciamiento social, acercamiento subjetivo, así si mal no recuerdo su conferencia. Y justamente lo que planteábamos era la necesidad de generar en las escuelas dispositivos que permitan estar cerca a pesar de la distancia, que la distancia física no se traduzca en distancia emocional. Ahí hay algunos ejemplos para que se comprenda: acordar un modo de saludarnos, si no es el beso o el abrazo. Un juego que era cómo lees mi rostro con barbijo, ¿no? Para esta cuestión de la utilización del barbijo y la falta de expresiones de la cara. Como algo muy propio del nivel inicial, cómo sostener la solidaridad sin prestarnos objetos, porque ¿cómo enseñamos a los chicos el valor de la solidaridad? Muchas de las veces a través del préstamo de los juguetes, ¿no? Del intercambio de los juguetes. Bueno, tal vez no es esta la etapa, porque claro está también que es una temática muy dinámica, ¿no? Entonces todo el tiempo nos van cambiando los escenarios y todo el tiempo estamos inmersos en la situación y vamos pensando sobre la marcha. Les decía algo fundamental: poder pensar el cuidado como respuesta colectiva, cuidarnos junto a los otros y no de los otros. Creo que si hay algo que nos deja de enseñanza la pandemia es que nos cuidamos entre todos, nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Las tramas de solidaridad y la construcción de pedagogía del cuidado, de la que ya habló Natalia. Que los cuidados no se transforman en individualismo, sino en un acto solidario, como les decía recién, ¿no? Al tratarse de un virus de transmisión humana y de alta letalidad, los cuidados bien podrían caer en el lugar del individualismo, ¿no? No compartir el mate, no prestar los objetos, la distancia física. ¿Cómo hacemos para que no caigan en ese lugar, sino por el contrario en una trama solidaria? Otra cuestión que tal vez ya no es tan del momento actual, pero sí cómo acompañar a las escuelas para que se apropien de los protocolos y de las medidas sanitarias, pero que transcienda un mero acto de control y disciplinamiento.
Me he preguntado alguna vez con esta pandemia si esa medida que alguna vez uno veía tan vacía de sentido de tomar distancia en la escuela no se habrá originado en alguna otra pandemia y que luego se desprendió de ese sentido sanitario y de cuidado para tener un mero sentido de control de los cuerpos y disciplinamiento, que es una lógica habitual en nuestras instituciones educativas. Y por último, y esto es algo que me acompañan, diría casi todas las jurisdicciones, la necesidad de revisar los acuerdos de convivencia en clave de cuidado. Ya termino, ¿eh? Una frase que surgió en ese encuentro, muy interesante, colocar la pandemia en la historia, en una doble dimensión, una historia en común y la posibilidad de generar producción de sentidos colectivos, y en la historia singular de cada quien y cómo cada uno se sitúa en esa historia. Ahí tenemos una experiencia muy linda de la ciudad de Buenos Aires, donde los chicos de séptimo egresaban a la secundaria y sentían que egresaban sin ningún tipo de registro, sin pena ni gloria. No sé, la expresión no creo que sea de ellas, que es un poco más mía que de ellos, pero era lo que sentían. La escuela, ¿qué es lo que hizo? Planificaron un egreso virtual. Bueno, lo más lindo de esa experiencia es que los chicos terminaron diciendo la frase que ven allí: somos la generación que egresó en pandemia. Y claramente es un cambio de posicionamiento subjetivo, de ser los que egresan sin ningún tipo de registro a ser la generación que creció en pandemia. El otro día también, en un encuentro de un ciclo que comenzamos, charlábamos sobre las formas de nombrarse, ¿no? Y nombrarse como la generación que egresó en pandemia claramente es habilitante, es como decía Paula Usni, restituye un sujeto activo. Y con Beatriz Greco ella hacía el contrapunto de una forma de nombrarse, si quieren, más estigmatizante, inhabilitante, no habilitante, que es que había escuchado la expresión chicos pandémicos o familias pandémicas. Bueno, una forma de nombrar que habilita, una forma de nombrar que estigmatiza y por tanto reduce. Una frase hermosa que compartió el programa de memoria: tramitar socialmente los procesos de duelo colectivo sobre las pérdidas que deja la pandemia, construyendo un sentido compartido, posibilita colocar el proceso de duelo individual en la esfera de lo público y comprender que se trata de un fenómeno que afecta a toda la sociedad y que entraña un dolor colectivo que es preciso elaborar y significar de forma conjunta. Bueno, el equipo del programa de memoria, la verdad que sobre dolores colectivos y la elaboración de lo traumático en las sociedades creo que tiene mucho que aportar. Bueno, y con esto cierro, les decía, y mira, Natalia, me sorprendiste porque vamos a cerrar las dos con la idea de autoridad habilitante. Les decía que alojar el malestar en las escuelas es hablar, ofrecer espacios para hablar de lo que nos pasa, de lo que les pasa a chicos, chicas, en sus propias palabras, no en palabras prestadas de... No, les decía de generar espacio para que los chicos se encuentren en sus propias palabras, para nombrar los padecimientos, para nombrar qué es lo que les pasa, no en palabras prestadas por la sociedad, como puede ser un significante, les decía hace un rato, bullying, que por el contrario obturan, cierran esa reflexión. Pero además es esperanzar, este es un término de Graciela Frigerio, no sé si a ustedes les gusta o no, a mí me gusta esa función de la escuela de ofrecer futuros, ofrecer expectativas de futuros cuando el futuro se presenta de modo incierto e incluso poco gratificante también en muchos casos y para muchos chicas y chicos. Y cierro con la idea de ese rol del adulto, que es justamente la concepción de Beatriz Greco de autoridad habilitante, ¿no? De una autoridad que habilite al otro, que sea capaz de acompañar y de promover procesos subjetivantes. Bueno, esto es por ahora, en el tiempo bastante. Marce. Bueno, muchas gracias en principio al equipo de
Volví a la escuela por esta invitación, gracias a la dirección, al subsecretario, a las colegas y amigas Ana y Natalia, y sobre todo también a ustedes que tienen realmente tienen una tarea muy importante en este proceso, en esta historia. Para lo que yo estuve preparando y estuve pensando para compartir con ustedes tiene que ver básicamente con con los ejes de la ESI para ver la importancia de la integralidad, cómo se trabaja en ESI y cómo poder trabajar la integralidad también en este programa de Volví a la Escuela. Para empezar este proceso, este análisis, estas reflexiones compartidas, me parece que es importante poder marcar la ESI, una de las potencias que tiene, me parece, la educación sexual integral, es que puso en acción la igualdad. La igualdad en el ámbito académico, la igualdad de orientaciones sexuales en el ámbito académico, de las identidades de género en el ámbito académico y poder construir un discurso pedagógico, una práctica escolar que encuentre en igualdad de condiciones a todos, a todas, a todos los estudiantes. Me parece que esta idea de la igualdad que trae la ESI fuertemente y que nos interpela a toda la sociedad, de algún modo vuelve a estar presente en el programa de Volví a la Escuela, de algún modo también nos permite pensar en las intervenciones de Ana y de Natalia, porque en definitiva se trata de poder pensar en iguales condiciones para sujetos diferentes. Y me parece que ahí hay algo interesante para poder trabajar. En ese sentido, em, em, me parece que el abordaje que propone, este abordaje integral, está estructurado a partir de de los 5 ejes. Es un abordaje que tiene en el centro a las personas como sujeto de derecho, como también se dijo acá, no como un otro de que hay que prevenirse o del cual me prevengo, sino que es un otro igual, es un otro semejante, pero que en la práctica muchas veces sabemos que esa igualdad se transforma en desigualdad. Entonces, recuperar esa noción de sujeto de derecho es absolutamente central y no solamente eso, sino también dar cuenta de que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están en un proceso de construcción de su propia subjetividad, de su propia identidad. Entonces ahí el abordaje integral cobra una relevancia importante. 5 dimensiones que el programa ESI ha trabajado para el tema de la integralidad tiene que ver en principio con el cuerpo y la salud. Lo voy a estar nombrando, pero acá no hay un orden, como comprenderán, y este análisis tiene que ver simplemente para hacerlo explícito. En la realidad todas estas dimensiones están entrelazadas. Cuidar el cuerpo y la salud tiene que ver justamente con esta idea de cuidado que después vamos a estar trabajando también y reflexionando a partir de lo que dijeron las compañeras. El cuerpo, me interesa ahora quedarme con esta idea de cuerpo, no solamente como una dimensión biológica, sino que el cuerpo es una producción histórica, es una producción social, es un cuerpo sexuado. Cuando empezamos a tener conciencia de ese cuerpo sexuado, es ahí donde aparece claramente la sexualidad. Por eso siempre decimos en ESI que la sexualidad está presente desde el momento que nacemos hasta el momento que nos morimos, porque lo que está presente es este cuerpo sexuado que articula, que se encuentra entre la biología, lo social, lo cultural, lo histórico, y es en esa conjunción de todas esas dimensiones que aparece, que emerge ese cuerpo
que la escuela tiene que poder encontrarle un lugar, sabiendo que no hay, más allá de los modelos de belleza, de los modelos hegemónicos, tenemos que poder abrir y pensar esta idea de cuerpo como un producto social donde todas las corporalidades deben tener un lugar en la escuela. Y la salud entendida también desde el paradigma de derecho, que es lo que trabaja fuertemente esta dirección, y poder pensar también a la salud, como lo decía también Natalia, en esa clave. Otra de las dimensiones importantes tiene que ver con ejercer nuestros derechos, le llamamos a ese eje, que hace fuertemente hincapié en el enfoque de derecho a la autonomía. Me parece que acá es importante poder trabajar este concepto también de autonomía con les adolescentes, niños, niñas, jóvenes. La identidad de género, la ley de ESI, la Convención de los Derechos de Niños, de Personas con Discapacidad, digamos, son todas normativas que vienen a contribuir a generar esas condiciones de autonomía para que puedan ejercer los derechos. Hay algo que tiene la ESI que es, siempre lo decimos también, es un derecho en sí mismo, pero también es un derecho que a medida que lo vamos aprendiendo nos habilita nuevos derechos. Entonces, una escuela que trabaja la ESI es una escuela que a su vez seguramente puede alojar el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la propia identidad, más allá del sexo asignado al momento de nacimiento. Es importante entonces ir generando las condiciones institucionales para ese efectivo cumplimiento de los derechos, pensando todo el entramado institucional en clave de derecho. Hoy con Ana hablaron sobre los códigos de convivencia, por ejemplo, bueno, ver todas esas normativas que tiene la institución escolar, cómo mirarlas a través del tamiz de esta idea de los derechos, ¿no? Para ir avanzando un poquito, otro de los ejes tiene que ver claramente con el género como una categoría relacional, básicamente. Y acá me parece que nos da una pista en clave educativo y en clave de ESI. El género lo que viene a aportar la perspectiva de género es a dar cuenta de desigualdades que son también estructurantes, que son también estructurales y que es importante considerar a la hora de generar cualquier acción de revinculación o de acompañamiento de las trayectorias educativas. Entonces, lo que trae la perspectiva de género es esa relación, que en esa relación no estamos todas las personas en el mismo lugar. Los varones y las masculinidades tenemos un lugar jerárquico superior sobre las feminidades y las mujeres y otras identidades que son feminizadas. Entonces, ahí trabajar cuestiones como la autonomía y el consentimiento son importantísimas, pero es importante también poder reconocer esta desigualdad para que se basa en el género, para poder generar después las mejores herramientas para acompañar esas trayectorias educativas o acompañar la vuelta a la escuela de los y las estudiantes. Ahí también es importante la interseccionalidad, ver cómo el género, el lugar de nacimiento, residencia, tener o no tener una discapacidad, todas esas son condiciones que hacen que cada situación de vulneración de derechos sea única, específica, y cada situación de privilegio también lo sea. Digo, esto de en qué lugar de la jerarquía de los géneros nos ubicamos. Eh, Otro de los ejes importantes tiene que ver con la diversidad, poder corrernos de la presunción del binarismo de género. Tenemos una ley de identidad de género que reconoce a la identidad como una construcción personal y donde cada quien decide quién es. Entonces,
poder corrernos de este binarismo de género y de esta presunción de heterosexualidad, dar cuenta que siempre estamos hablando con personas heterosexuales, es también central porque una pregunta simple, ¿tenés novia o tenés novio? Puede ser que nos baje una cortina en el diálogo con un estudiante, con un docente. Cuando por ahí tendríamos que preguntar, ¿estás con alguien? ¿Salís con alguien? ¿Estás en algún vínculo? Digo, ¿no? Corrernos de esta presunción de heterosexualidad es importantísima y también de esa presunción de género. Y si tenemos duda, la mejor manera de salvar esa duda es preguntando simplemente cómo te llamas. Y con esa pregunta la persona nos va a decir cuál es su nombre y le podemos, en todo caso, volver a preguntar con qué pronombre te reconoces. Y la persona lo va a decir. Entonces ahí es una manera de ir generando estas condiciones de diálogo, de encuentro que hablaban también las compañeras. Pensemos que la orientación sexual e identidad de género forman parte constitutiva de cada persona. No se puede dejar por fuera de la escuela, por fuera de lo que cada quien es, estas situaciones. Entonces, no se trata de tolerar a nadie, se trata de que la escuela pueda ser un lugar de encuentro, de cuidado, que nos aloje a todos y a todas, más allá, también teniendo en cuenta que cada una de las personas somos distintas. Entonces, lo que nos invita a la ESI es a celebrar esa diversidad, ese ser diferente, que en el encuentro entre diferentes surge siempre algo nuevo, algo novedoso, algo distinto, algo que nos permite ir avanzando. Otra idea importante, otro eje importante de este abordaje integral, un poco ya lo vinieron trabajando las compañeras, que es el hecho de valorar la afectividad. Acá me parece importante trabajar diciendo que, bueno, la afectividad está presente en toda interacción humana, o sea, es imposible un sujeto, una persona, sin esta dimensión de la afectividad. Lo emocional es afectivo y lo afectivo nos lleva a las relaciones de poder. Entonces la afectividad, también como somos educados afectivamente las personas, tiene que ver con esta jerarquía que hablábamos antes también. Afectivamente, los varones somos educados, por ejemplo, para no mostrar lo que sentimos. Entonces tenemos un repertorio mucho más acotado para poder trabajar lo que nos pasa. Y una de las maneras de que nos hemos sido socializados afectivamente los varones tiene que ver con la violencia, justamente. ¿Cómo se arreglan los problemas? A los golpes, a las piñas, ¿no? Entonces, bueno, poder trabajar la afectividad. Pongo este ejemplo para ver cómo desde esa dimensión de la afectividad se juegan relaciones de poder. Entonces, poder entender la afectividad implica reconocer que la afectividad también es una producción social, también es una producción histórica. Entonces, es importante, la conflictividad está presente siempre en las relaciones humanas. Entonces, forma parte también de la afectividad, la conflictividad. Entonces, no pasa por trabajar la afectividad, cómo nos queremos, qué amiguitos que somos, porque no siempre somos amigos, porque no siempre nos queremos, no es eso la afectividad. La afectividad tiene que ver con cómo estamos, cómo afectamos al mundo y cómo el mundo nos afecta a nosotros y a nosotras mismas. Es estar de una manera particular en el mundo. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante esto que traía recién Ana de no patologizar los padecimientos. Es una forma que tenemos de transitar lo que nos pasó y que no siempre tiene que ver con, más allá de los casos particulares, con esa patologización. Para ir terminando, me parece que es importante también poder pensar a la escuela, o sea, empezamos pensando a la escuela como una pedagogía del cuidado, nos decía Natalia, los cuidados
de un tiempo a esta parte vienen estando presentes en la agenda pública, en la política pública. Y para pensar los cuidados me parece que también es importante poder pensarlo a partir de determinados saberes. Saberes que históricamente han sido también devaluados. Porque si pensamos en la tarea de cuidado histórica, las feminidades, maternar, por ejemplo, una tarea llevada adelante por las mujeres, las feminidades, el saber que se pone en juego ahí históricamente no ha tenido valor o ha sido menos valorado que otros saberes ligados más al mundo del trabajo por fuera de la casa, como si el trabajo de cuidados no fuese importante. Entonces, el cuidado siempre implica un saber. Entonces, ahí me parece que es poder identificar mediante qué saberes cuida la escuela. Y ahí me parece que el saber pedagógico es central. Entonces, poder pensar los cuidados en la escuela a partir de un saber específico, que es el saber pedagógico, de nuevo viene a rescatar a la escuela, entre otras instituciones, y poner en el centro la especificidad de ese proceso complejo que sucede al interior de la escuela, que es ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en ese lugar de cuidado, ¿qué se necesita? Contar con adultos que confíen en sus estudiantes. La confianza es central en estos momentos. Confianza y adultos que también pongan límites, pero sean límites humanizantes, como dice el material que trabajaron las compañeras y que presentó Ana. O sea, que permita, que habilite, que aloje la afectividad más que domesticarla, más que llevarla hacia pensar entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, como decía también Ana, es alojar en la escuela, tiene que estar presente en la escuela. Y es ahí, en esa particularidad, que vamos a ir viendo de qué manera va a estar presente y se van a presentar en cada una de las instituciones las conflictividades, las distintas situaciones. Entonces, me parece, contar con adultos que confíen en sus estudiantes, generar espacios de diálogo, de encuentro, de expresión, donde no siempre es a través de la palabra, como también decía el material y lo decía Ana. Hay veces que hay que centrar la pandemia, hay veces que dejarla de lado, hay veces que la tenemos que correr. No siempre, lo importante es generar siempre un vínculo de diálogo, de encuentro, de expresión, lo más abierto posible, lo más empático, para que esa subjetividad, esa afectividad realmente encuentre en la escuela un lugar donde poder explayarse, desplegarse y ser transitada. Bueno, hasta acá porque ya también me estoy pasando bastante. No, por favor, la verdad, eh, muy agradecidos, ¿no? La verdad que escuchando, ¿no? Desde Natalia, Ana y Marce, nosotros cuando pensábamos en el volver a la escuela, la revinculación, siempre pensamos, bueno, ¿a qué escuela vuelven los chicos, no? Digo, esto es algo que nos planteábamos en discusiones con los equipos jurisdiccionales, con los equipos territoriales, y sin lugar a dudas, digamos, la escuela tiene que ser este lugar de garantía de derechos y de abordaje integral, ¿no? Hubo una frase que decía Ana, que la anoté, porque digo, nosotros en el 2020 comenzó la pandemia, estamos en el 2022, no es nada, ¿no? Digo, y la escuela tiene que ser también ese lugar que nos permita la escucha, la reflexión, parar un poco como esta locura generalizada que hay en redes sociales, en la televisión. Y decía algo así, en los efectos de la subjetividad es la revisión del desamparo estructural de la condición humana, ¿no? Digo, es algo, digo, el que tenemos que ser conscientes que por lo que estamos atravesando no es algo que de un día para otro va a terminar, digo, y tenemos que permitirnos, como bueno, darnos ese lugar también, ¿no? De poder pensar y duelar y también oportunidades de futuro, ¿no? Por eso una escuela que aloje, una escuela que permita proyectos en los que los niños, niñas, jóvenes se involucren, sean protagonistas,
La verdad, muchas gracias. Igual esto no termina acá. La idea es, yo tengo un problema que no puedo leer. Te paso la palabra a Pabli, compañero. También quiero agradecer al equipo de Volver a la Escuela que está acá presente y también algunos conectados virtualmente. Te pido por fin. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, la idea ahora, como decía Pato, es habilitar un espacio de intercambio para que ustedes puedan, bueno, hacer algún aporte, eh, compartir alguna experiencia vinculada al tema del conversatorio o hacerle alguna pregunta a alguno de los expositores acá, de los compañeros que estuvieron presentando. Así que lo que les pedimos es dos cosas. Primero, que se vayan anotando en el chat con nombre y provincia para que nosotros los podamos ir registrando. Y también les pedimos que traten de ser breves porque esto termina a las 8 y la idea es hacer algún cierre a eso de las 8 menos 5, así que, bueno, vamos a ver. 8 menos 10, pues bueno, vamos a ver que trataremos de que hablen todos o la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, vayan anotándose si quieren, si alguien quiere arrancar, obviamente que... Sí, la idea es que no se nos caiga la conexión, así sin ningún Claro, cierre, que claro. podamos tener un cierre, por lo menos entre todos y todas. Pero bueno, queremos escucharlos también, escucharlas a ustedes. Si no me equivoco, el primero que veo registrado es Martín Escalona de Chubut. Imagino, no sé si pidió la palabra o era un saludo, creo que estaba pidiendo la palabra. Así que si quiere arrancar Martín, si está por ahí, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pidiendo la palabra. Bueno, antes que nada, agradecer la posibilidad y muy bueno el material y la experiencia, ¿sí? Además de participar en el programa, soy estudiante en un instituto de formación docente, ya a una materia a recibirme. Y el año, cuando conformamos el centro de estudiantes, detectamos muchas situaciones de violencia de género, institucional, intrafamiliares, etcétera. Entonces empezamos a elaborar un protocolo porque teníamos situaciones donde las compañeras perdían la cursada por sufrir situaciones de violencia. Ese fue el disparador. Y terminamos elaborando un protocolo que evolucionó a un plan de acción, nunca me acuerdo el nombre, es larguísimo, plan de acciones para prevenir y erradicar situaciones de violencia de género en el marco del Instituto 809 de Esquel. Este plan de acciones, que es el primer año, está funcionando y yo estoy participando. Quiero despedirme del instituto terminando por elaborar un protocolo. Estamos justo, ahora a las 8 tengo una reunión allá, estamos justo recolectando información y material para trabajar con los estudiantes y los profesores, y quería saber si todo este material con el que trabajaron en la reunión está disponible, dónde descargarlo. Sí, Martín, está disponible. En este momento no recuerdo el enlace, pero lo buscamos y lo chateamos, lo compartimos en el chat. Sí, Bien. también el material nosotros se los Bien. podemos compartir a los equipos jurisdiccionales para que se los reenvíen. Así que les pasamos Bien. toda la información después. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Martín. Tengo anotada a Geraldine de La Rioja, no sé si está por ahí. Geraldine, ¿estás? ¿Nos escuchás? Por ahí no te escuchamos nosotros a vos. Si no, pasamos a Gabriela de Catamarca, había anotado también en el chat. Después vemos si Geraldine puede participar.
Eh, Buenas noches, buenas tardes. No, en conclusión, valorando todo lo aportado durante la charla, todo lo teórico que nos va a servir para poderlo implementar, nosotros estamos trabajando más en zonas rurales, que es una de las zonas más afectadas por el tema de la pandemia. Em, Lamentablemente los chicos sí están bastante faltantes de alfabetización y todas estas cuestiones de que no pudieron tener una continuidad en estos años, en la parte, en todo lo que es las escuelas rurales más que todo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. No sé si Geraldine de La Rioja, que estaba antes, si no, seguimos con Maximiliano de Misiones, que también se había anotado en el chat. Sí, sí, bueno, a ver, Natalia también se había anotado de Misiones, que está por ahí, si quiere participar. Sí, tengo anotada a Paula de San Juan también, a Lourdes de Misiones, hay varios. Lo que pasa es que yo estoy siguiendo el orden en el que se fueron anotando en el chat. Pasa que como me decían Natalia, a veces también no sabemos si nos están saludando, se están despidiendo, nos están mandando un saludo o si se están anotando, pero interpretamos que los que pusieron su nombre con la provincia están pidiendo la palabra. Sí, sí, claro. Que los que quieran participar, nosotros lo planteamos así para hacerlo lo más ordenado. Está Paula de San Juan y si no, vemos que se anotó más gente abajo, pero Hola, soy Paula de San Juan. Quisiera saber con qué organismos nacionales están trabajando. Hola. Eh, Uno de los organismos con los que trabajamos es con Cedronar, con CENAF, con el Ministerio de Salud. En muchos casos impulsamos la conformación de mesas intersectoriales, por ejemplo, en relación a las problemáticas vinculadas al suicidio. Hay una mesa nacional, la Mintersui, de la que participa nuestro programa y que también acompañan el armado y buscan replicar las jurisdicciones en las que no hay el armado de estas mesas. Por ejemplo, no sé bien si tenía como alguna cuestión en particular o si era en general la pregunta. Perdón, desde el área de convivencia y junto con ESI también trabajamos mucho con Ministerio de Mujeres. Otra línea de acción que tenemos desde el área que es volver a pensar la convivencia desde una perspectiva de género. El año pasado gran parte de los conflictos, y muchos los conocen porque tuvieron trascendencia mediática, se originaron en micromachismos o a veces no tan micro, macro, y la verdad que las jóvenes generaciones son muy sensibles a los estereotipos, a las discriminaciones por género, eso es una excelente noticia, pero nos obliga a las escuelas, a los equipos docentes a estar a la altura de las circunstancias. Así que junto con el programa de SI y Ministerio de Mujeres, trabajamos estas cuestiones que van, como decía hoy Marcelo, desde los acuerdos de convivencia, que siempre permean estereotipos de género, por ejemplo, cuando regulan la forma de vestirse de mujeres y varones, cuando, por ejemplo, los chicos no pueden ir con el pelo pintado, regulan la vestimenta de las mujeres más que de los varones, pero también en las prácticas cotidianas, ¿no? Como cuando los chicos juegan en el recreo al fútbol y las nenas juegan en el espacio chiquitito y los márgenes que los varones les dejan, o como decía Marcelo, cuando los varones, el estereotipo de masculinidad hegemónica supone que los conflictos se arreglan a los golpes,
o cuando esperamos de las nenas que se porten mejor las mujeres que los varones. Bueno, este tema también es otra de las líneas de acción de nuestra área y la trabajamos junto con Ministerio de Mujeres. Ahí sumo también en esta línea que decía Ana, hay una propuesta que está con Educar, que también la hicimos Ministerio de Mujeres, el área de Ana y Educar, que está disponible en el portal, que se llama Ejercer Derechos. Es toda una colección donde se trabaja, por ejemplo, los estereotipos de género, y hay material bibliográfico, hay videos, hay mensajes hacia niños, niñas, adolescentes. En fin, como hay distintos recursos que pueden ser útiles a la hora de pensar estrategias, y también decirle que desde la ESI también después le vamos a estar dejando al equipo de Volver a la Escuela los links de todos nuestros materiales para que ustedes también los tengan a mano y puedan profundizar en lo que sea necesario que seguir trabajando. Hola, Sí, sí, buenas tardes, buenas bueno. noches. Desde la banda Santiago del Estero, quisiera consultar. Ustedes han tocado la visión de la como institución de lugar de acogida, y entre otros temas. Bien, a veces los maestros comunitarios nos encontramos en la incertidumbre de cómo seguir sosteniendo este acompañamiento, ese sostenimiento, cuando uno eh, genera algunas acciones para contener a aquellos niños que se encuentran en situaciones vulnerables de abandono en todo sentido, no solo educativo, sino emocional, material, y a veces uno direcciona estas problemáticas a ciertas instituciones de la provincia, y cuando no encuentran una respuesta en tiempo, y a veces la dan a la respuesta, pero no es una respuesta que tenga solución. Entonces, ¿cómo seguir acompañando a los niños cuando las instituciones provinciales no acompañan esas acciones? Bueno, se entrecortó un poco, pero de todos modos retomo desde la última parte y por ahí también Ana quería agregar algo. Eh, es una tarea, obviamente, sabemos que trabajosa y tal vez hay, bueno, acompañamiento de organismos nacionales o en este caso desde el programa de Volver a la Escuela, desde nuestros programas, construimos esta red de referentes para que, digamos, desde las escuelas o desde las instituciones puedan también acceder más allá de las iniciativas que pudieran tener correlato en el Estado provincial. En general, vamos en sintonía y tendemos estos puentes, ¿no? Después hay un desafío de cómo esto se sostiene en lo local y el trabajo con estas dificultades bueno, que requieren acuerdos mínimos. No sé si te referías a alguna cuestión en particular con las temáticas de nuestro programa. Bueno, sabemos que se viene trabajando, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia, y nuestra referente viene acompañando mucho de esto y que actualmente se está armando, por ejemplo, un programa también en el nivel de educación. No sé si responde Sí, porque... igualmente, por ejemplo, en nuestra sede en la banda se han viabilizado notas, se solicita, creo que hacen los maestros comunitarios, se ha dado informe a los lugares que nos direccionan, que corresponden, pero bueno, sí, también entendemos que instituciones quizás están abarrotadas de muchas de estas situaciones, pero la venimos pensando, qué más podemos hacer, a dónde recurrir, dirigiendo, no dejar de insistir, porque bueno, los niños tienen la escuela el lugar más cercano donde se manifiestan todas estas situaciones de abandono, como decía, en todo sentido, y muchas de las sedes han combatido estas situaciones. Los chicos se vuelven a ir, los va a buscar, regresan,
pero están en una situación, en un entorno de abandono que, bueno, es muy difícil para ellos sostener ese acompañamiento que quiere brindar la escuela. Sí, sin duda son difíciles estos espacios, digamos, digo, estamos como intentando, me parece también, entre todos reconstruyendo estas redes entre, digamos, lo que tiene que ver con lo municipal, con lo jurisdiccional, y es trabajoso y no es fácil, digo, me parece que estos espacios también nos sirven para seguir tejiendo redes y también, digo, los espacios de trabajo concreto y mesas de trabajo que se sigan rearmando y armando, digo, nos van a ayudar como, bueno, a ir sosteniendo esto, que no es fácil, sabemos que no es fácil. No, y hay veces que hay áreas que están interviniendo. Una de las dificultades que vemos es que puede haber iniciativas desde diferentes sectores del Estado provincial o nacional y que tal vez no se llegan a conocer entre sí, ¿no? Una de las cuestiones que vemos como dificultad y que por ahí cuando pensamos en encuentros tratamos también de que se establezcan estos lazos entre quienes vienen llevando adelante estas iniciativas, porque parte de ese abandono que por ahí vos mencionabas, también tiene que ver con que se reproducen lógicas de fragmentación y no necesariamente es que no hay respuestas, sino que tal vez esas respuestas no están lo suficientemente institucionalizadas o articuladas o no llegan a tiempo. Y tal vez ahí sí hay un trabajo de entramado que es cotidiano, que es sostenido y que en ese sentido quienes tienen presencia en los territorios, en las comunidades, en las escuelas, bueno, tienen un rol fundamental, indelegable y que, bueno, también por eso generamos estas instancias para poder fortalecer y acompañar ese trabajo. Sí, totalmente. Pabli, ahí tenés a alguien más para hablar porque no puedo ver, no puedo leer. Sí, se anotó mucha gente que creemos, porque estamos ahí con esta duda, pero ahora vamos, yo quería, estaba hablando ahí con Ana sobre el tema del material, porque vemos que sale mucho y seguramente muchas de las preguntas deben estar vinculadas en parte con eso, con la disponibilidad del material que estuvieron compartiendo acá los compañeros y compañeras. Entonces, la idea de nosotros de volver a la escuela es vamos a recolectar, Marta había dicho eso, nos van a enviar el material que se estuvieron presentando, todo el material que mencionaron. Nosotros vamos a armar una carpeta o vamos a encontrar una forma de compartirlo con los referentes nuestros de las jurisdicciones y ellos lo van a poner a disposición de todos ustedes. Así que, bueno, eso con respecto al material, seguramente lo hagamos de esta manera. En esta misma semana armaremos la carpeta y te la estaremos compartiendo para que tengan ese material de consulta. Y después, bueno, vamos viendo, a ver, porque ya tenemos mucha gente ahí que escribió. Si quieren, vayan abriendo los micrófonos, tenemos tiempo, así que encima nos vamos organizando. Bueno, yo podría aportar algo a la compañera por ahí que desde acá, desde Neuquén, como un recurso que nos ayuda a pensar, porque siempre si no nos quedamos en el impedimento de todo lo que no funciona y lo difícil, y sabemos que muchas veces la articulación interinstitucional o los tiempos de la justicia en situaciones de mucha vulnerabilidad son muy difíciles, y para traer un poco también del conversatorio anterior y un autor que trabajamos bastante, Ulloa, Era un que plantea el palancar mientras negro. tanto, ¿no? El mientras tanto de Pensé todo que eso ibas a disco. posible que se puede hacer hasta que uno llega a ese ideal que a veces nunca llega, pero bueno, uno tiene ese horizonte y con ese horizonte uno puede ir pensando en el mientras tanto, que es todas esas pequeñas acciones que uno puede ir haciendo para acompañar esas situaciones y que quiera o no, en la subjetivación de una persona, ese mientras tanto es un montón, que haya un otro que aloje y que acompañe, que haya un otro que escuche, que haya un otro que desnaturalice una situación de violencia, de malestar, que digamos que permita la angustia, que permita que esa angustia sea alojada con buenos tratos, y trayendo por ahí desde otra línea a Barudi, en neurocognitivo, que habla de los buenos tratos a la infancia, que él habla de que con que haya a veces un adulto significativo que permita ese anclaje, es posible pensar otra subjetivación posible. Así que por ahí como aporte teórico para poder pensarnos y que nos acompañe en esta tarea que es tan difícil, y el trabajo grupal y el aporte en red me parece que es lo que nos puede solventar, bueno, para que nos ayude a sostenernos y a pensar
que esto hace a veces al aporte de la tarea. Solamente compartir eso para ir de cómo lo podemos pensar desde algún lugar teórico que nos ayude a llevarlo. Y totalmente, Mariana. El mientras tanto también va en línea con que no hay recetas, ¿no? Digo, que venimos planteando. Y, y sí, el mientras tanto puede ayudar mucho, totalmente. No, digo algo que me quedé pensando y que también surge del material que les comentamos y que retomó Patricia, ¿no? Que es esta idea de, entre comillas, volver a la normalidad, la pregunta de ¿a qué escuela volvemos? Y lo que hemos también estado viendo en estos últimos tiempos es muchos conflictos que se originan justamente como consecuencia de que las fronteras entre la casa y la escuela se difuminaron, ¿no? Durante la continuidad pedagógica en los hogares y en ese intento por volver a restablecerlas. Doy algunos ejemplos para que me comprendan. En alguna provincia me comentaban que situaciones de acoso Un entre cargador que estudiantes es azul blanco, que y tiene un cosito negro. Después la secretaria, yo se lo traje acá. entre estudiantes e incluso entre docentes, como consecuencia de que todo el mundo tenía el celular de todo el mundo. O incluso me contaban un caso en particular de un conflicto que ascendió considerablemente, escaló considerablemente, una docente que intentó limitar el uso del WhatsApp a toda hora por parte de las familias, bloqueó a las familias, bueno, y una de las madres se lo tomó como algo personal y hasta el día de hoy continúa, ¿no? Y la está provocando. Bueno, muchos conflictos que tienen que ver con eso, ¿no? Y esa pregunta de a qué normalidad volvemos, y a qué escuela de la normalidad volvemos y qué cosas sí tenemos la posibilidad de modificar, ¿no? Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar, tomar la palabra? Hola, Mercedes de Salta, Hola, Mercedes. ¿cómo están? Un gusto realmente, un placer escucharlos a todos, muy agradecidos de poder estar participando. Y quería remarcar algo que se dijo a lo largo de esto y que a mí me quedó muy marcado, y es la de no patologizar. Si bien es cierto que eso es fundamental, no patologizar las situaciones, tampoco tenemos que normalizar, porque en algunos casos se relativizan las cosas y es como normal que suceda por la pandemia o porque la pandemia. Entonces, ni una cosa ni la otra. Me parecía importante poder hacer este aporte humilde desde mi perspectiva. Sí, sí, acuerdo con el planteo y me parece que en todo caso la advertencia de no patologizar no nos tiene que llevar a relativizar, como planteabas hace un rato, o a desconocer los efectos subjetivos de la pandemia y los padecimientos psíquicos. Acuerdo por completo. Como simplemente la importancia ahí de trabajar nuevamente con la categoría de sujeto de derecho. Eso es, me parece, lo que nos va a dar un margen, un lugar de, no sé si de certeza, pero de mayor claridad hacia dónde dirigir las acciones. Me parece que la ESI en ese sentido de la patologización ha mostrado históricamente, ustedes saben, las identidades travesti y trans no binaria históricamente han sido patologizadas. Entonces, una manera de dar vuelta a esa situación es ubicarlo como sujeto de derecho a las personas y ahí también a las personas adultas en tratar de garantizar esos derechos de la mejor manera posible. Hola Carla, también desde Salta. Yo quería comentar, bueno, ya que hablamos de sujetos de derecho, porque hay algo que me queda a mí un poco resonando y que tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí tiene que haber iguales condiciones en sujetos diferentes, justamente en esta posición de sujetos de derecho.
pero también cuando hablamos de lo pedagógico, considero que tiene que haber diferentes condiciones en sujetos diferentes. Y a esto voy con esta cuestión que también se hablaba respecto de este mandato mortificante de recuperar, ¿no? Esta cuestión de decir qué recuperamos cuando recuperamos contenidos, cuando recuperamos saberes, y esto tiene que ver con esa pedagogía del cuidado, cuando dejamos de lado ciertas situaciones en la construcción subjetiva de un sujeto, valga la redundancia, por este mandato mortificante que tienen las instituciones de recuperar contenidos, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con la no capacidad como adultos, nosotros, y también se hablaba de esto del adultocentrismo, de no poder pararnos a pensar y pensar todo lo que nos pasó, reconocer todo lo que nos pasó, duelar todo lo que nos pasó, para poder ahí también dar ese lugar a todos estos estudiantes que de alguna manera necesitan poner todo esto que les pasó en las aulas para tener el acceso a un aprendizaje, ¿no? Recién leí un comentario en el chat sobre estas cuestiones de que los chicos tienen muchos problemas emocionales, ¿no? Pero de pronto no vamos a poder detectar y no vamos a poder conectarnos con esas situaciones, con esos problemas de afectividad, si tampoco nosotros como adultos tenemos la apertura para eso, ¿no? Entonces, como por ahí repensar todos estos términos y de alguna manera poder como ir entrelazándolos porque es parte de lo mismo, ¿no? Me parece. Es como que me quedé pensando un poco eso y en esta cuestión de generar ciertas salidas fuera de lo binario, ¿no? O sea, lo binario no solo está en el género, sino también en esto de los saberes y de los aprendizajes, o es esto o es aquello. Y hoy en día las instituciones y la escuela en sí tiene esta cuestión, ¿no? Es este aprendizaje el que hay que recuperar, es esto lo que hay que saber, y no se para a pensar. Entonces, me parece que es como que está muy bueno y agradezco la conferencia porque de pronto es como que uno va uniendo a cada uno de ustedes y a cada uno de los saberes que ustedes nos dan en una sola misma cuestión. Pero me parece que sobre todo, y sigo insistiendo, me van a mirar como un poco una pesada los chicos del Volvé, pero en esto de repensarnos como adultos para poder avanzar. ¿Puedo algo? Carla, me parece más que claro lo que decís, ¿no? Creo que recuperar no es per se mortificante. Se vuelve mortificante cuando es un imperativo que desconoce los procesos subjetivos. Y para dar el ejemplo, si quieren más, un ejemplo para que quede claro, nada, los chicos que en la escuela secundaria han vuelto a la escuela con el dictado de las materias que tenían pendientes. Ahí claramente hay un mandato que es mortificante y que desconoce lo que nos ha pasado subjetivamente y socialmente también. Pero acuerdo en que lo definís muy bien, cuando se transforma en un imperativo y es mortificante, cuando deja de lado lo subjetivo, ¿no? Bueno, estamos acá con miedo que se nos corte el Webex, así la plataforma, así que vamos a cerrar, si les parece. Muchas gracias a todas y todos por haber participado, por estar acá presentes. Y bueno, Pato. Sí, no, muchas gracias. Bueno, realmente a los compañeros por haber, las compañeras y a Marce por haber participado, por llevarnos, porque todos nos llevamos, me parece que digo, siempre estos encuentros, el escucharnos, nos permite como llevarnos de nuevo esas herramientas que venimos escuchando, pero las resignificamos también, ¿no? Porque también las resignificamos a través de las cuestiones, de las experiencias que venimos escuchando, que venimos también atravesando. Así que me parece que nos llevamos muchas herramientas, muchos conceptos reactualizados para seguir trabajando. Seguramente el mes que viene vamos a pensar algún otro tema de los que venimos charlando con las jurisdicciones para poder también seguir reflexionando y seguir atravesando y pensar las mejores condiciones y ofrecer las mejores propuestas para que nuestras chicas y chicos que estén en la escuela vuelvan
aprendan, sean felices, la pasen bien. Vamos por todo eso, sabemos que es difícil, pero eso es nuestro desafío y nuestra obligación y el derecho de ellos y de ellas también. Así que bueno, gracias a todos y a todas por haberse quedado hasta esta hora, gracias por todo el trabajo de todos los días y nos vemos pronto. Muchas gracias.